Prólogo. El destino de un semidios. Antes de que el hierro cortara la carne y los hombres aprendieran a temer a los dioses, el cielo y la tierra aún hablaban el mismo idioma. En aquel tiempo nacían los héroes. Entre todos ellos, uno brillaría con una luz distinta. Perseo, el hijo prohibido de Zeus, nacido de una madre humana encerrada en una torre de bronce. Su primer llanto no fue un sonido de debilidad, sino un presagio. Los oráculos susurraron que aquel niño rompería cadenas, mataría monstruos y desafiaría el mandato de los inmortales. Desde su cuna, la sombra del destino lo seguía. Una profecía, una maldición y una espada que aún dormía en el silencio de los dioses. Crecería sin patria, sin padre, pero con el fuego de los héroes ardiendo en su pecho. El mundo antiguo lo recordaría no solo como un guerrero, sino como aquel que miró al horror sin cerrar los ojos. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Este canal se especializa en escribir sobre las historias épicas y mitológicas del mundo. No olviden dar like, compartir, comentar y suscribirse al canal para ayudarme. Hoy vamos a conocer la historia titulada Perseo, el cazador de monstruos, la leyenda del hijo de Zeus y la cabeza de Medusa. Aquí está el contenido detallado. Capítulo 1. La profecía del oráculo, el hijo del destino y la maldición de un rey. Los dioses no hablan para ser escuchados, hablan para que tiemble el mundo. El viento del Egeo soplaba con la voz de los antiguos. En el templo de Delfos, entre columnas cubiertas de musgo y fuego sagrado, una mujer de ojos blancos se retorcía al ritmo de los dioses. Su aliento era incienso, su lengua, relámpago. A su alrededor, los sacerdotes callaban, porque sabían que esa noche el Olimpo estaba despierto. El rey Acricio de Argos se arrodilló ante el oráculo. Su manto de púrpura temblaba no por el frío, sino por el miedo. Él, que había vencido en 1000 batallas, temía una sola cosa: la voz del destino. «Oh, hija de Apolo», dijo, «he reinado con justicia, he ofrecido sacrificios a los dioses. ¿Por qué mi linaje sigue estéril? ¿Me concederán los dioses un hijo que herede mi trono?» El templo se estremeció. El fuego del altar se tornó azul. Y la voz del oráculo respondió, no como un susurro, sino como un trueno. «Tu linaje no morirá, Acricio, pero tu fin vendrá de él. Tu hija dará a luz a un hijo, y ese hijo será tu muerte». El silencio cayó como piedra sobre el corazón del rey. Durante un instante solo se oyeron los latidos de su miedo. Acricio se levantó, pálido como el mármol. Miró hacia la estatua de Zeus y escupió al suelo. «Mentira, ningún dios decidirá mi destino». Pero los dioses ya habían hablado. Danae, su hija, era la luz de Argos. Cabellos de cobre, ojos como el amanecer. Ella no conocía el peso de las coronas, solo el de los sueños. Su risa llenaba los jardines del palacio y hasta las palomas del templo bajaban a su ventana para escucharla cantar. Mas su padre la miraba con la sombra del miedo, y en sus pupilas ya crecía la semilla de la crueldad. Acricio ordenó construir una torre de bronce, alta como el orgullo de un dios, sin puertas, sin escaleras, solo una ventana abierta al cielo. Allí encerró a Danae, no por castigo, sino por terror. «Mientras el sol no la toque, no nacerá el hijo maldito», murmuró el rey, creyendo engañar al destino. Pero el destino no se engaña. Solo espera. Una noche sin luna, el viento trajo un rumor diferente. El aire se volvió dorado. Las estrellas palidecieron, y del cielo descendió una lluvia que no era de agua, sino de oro líquido, resplandeciente como el alma de un dios. Danae se cubrió el rostro, asustada, pero aquella luz la envolvió como un abrazo. En el silencio de la torre, una voz la llamó por su nombre, una voz tan antigua como el trueno y tan suave como la marea. «No temas, hija de los hombres. Soy Zeus, el que mira desde el relámpago». El oro la tocó, y el mundo cambió para siempre. Días después, los sirvientes escucharon llantos dentro de la torre. Cuando abrieron una rendija para mirar, vieron a Danae con un niño en los brazos, su piel bañada en la misma luz del amanecer. El niño no lloraba, solo miraba el cielo como si lo recordara. «Perseo», susurró ella, «el hijo de la lluvia dorada». Cuando Acricio oyó la noticia, su corazón se partió entre el amor y el terror. Subió a la torre y vio al niño dormido sobre el regazo de su hija. Su belleza era la de un dios, pero en los ojos del rey solo había presagio. «Este es el hijo que me matará», pensó.
y esa noche, sin mirar atrás, ordenó encerrar a madre e hijo en un cofre de madera, sellarlo con plomo y lanzarlo al mar. El mar rugió, las olas golpearon el cofre como martillos del destino, pero los vientos de Zeus estaban vigilando, y Poseidón, desde las profundidades, ordenó que las aguas los llevaran lejos, donde la profecía pudiera florecer. Así comenzó la historia de Perseo, no con una espada, sino con una lágrima y un juramento de los dioses, porque el destino no se detiene ante los muros, ni el mar puede ahogar la sangre del trueno. Cuando los hombres desafían al oráculo, los dioses escriben su venganza en las estrellas. Capítulo 2. Dánae, la madre de oro. El mar no ahoga a los hijos del trueno. Donde los hombres ven condena, los dioses a veces siembran destino. El cofre flotaba como una lágrima en la inmensidad del mar. El viento del norte rugía con la furia de Poseidón, y las olas se alzaban como murallas de cristal oscuro. Dentro, Dánae sostenía al pequeño Perseo, cubriéndolo con su manto empapado. La madera crujía. El agua se filtraba entre las tablas, pero en los brazos de su madre, el niño dormía tranquilo, como si el mar mismo lo meciera. Las lágrimas de Dánae caían sobre la frente del niño, mezclándose con la sal del océano. Sus labios temblaban con oraciones que el viento devoraba. Zeus, si realmente eres su padre, no lo dejes morir. El trueno respondió en la distancia, un murmullo profundo que pareció prometerle algo. Las noches pasaban sin estrellas. Dánae ya no contaba el tiempo, solo contaba los suspiros de su hijo. A veces creía ver rostros bajo el agua, figuras con coronas de coral y ojos que brillaban en la oscuridad. Eran los hijos de Poseidón, vigilando el destino que se movía sobre su reino. Una madrugada, cuando la tormenta cesó, un delfín emergió junto al cofre y lo empujó suavemente, como guiado por una mano divina. El sol rompió las nubes y el mar se volvió de un azul tan puro que parecía cielo líquido. Dánae, exhausta, apenas susurró: «Gracias». El delfín saltó una última vez y desapareció. Y así, tras días y noches que parecieron siglos, el cofre llegó a las orillas de una isla bañada por la luz. Sérifos. Allí, un pescador llamado Dictis, hermano del rey Polidectes, encontró el cofre encallado entre las rocas. Cuando lo abrió, el reflejo del sol lo cegó. Una mujer pálida, hermosa como una estatua rota, y un niño que reía ante la luz del amanecer. Dictis los llevó a su casa, los alimentó y los cubrió con mantos secos. No preguntó de dónde venían, porque en sus ojos había visto algo más grande que la sangre o el miedo, un designio divino. Así comenzó una nueva vida en Sérifos. Pasaron los años. Perseo creció entre redes y mareas, aprendiendo a lanzar el anzuelo como si fuera una lanza, a luchar contra la corriente como si peleara con el destino. Su madre lo observaba desde la orilla y cada vez que veía su sonrisa, recordaba la lluvia dorada de Zeus cayendo sobre su piel. A veces, cuando el sol caía en el horizonte, Dánae lo llamaba a su lado y le contaba historias de Argos, de los templos donde cantaban las sacerdotisas, de los jardines donde una vez soñó ser libre. Pero nunca le habló del rey Acricio, nunca le habló del miedo. Solo decía: «Fuiste elegido por la luz, hijo mío, y la luz, tarde o temprano, siempre reclama lo que es suyo». En el puerto los hombres se burlaban del joven pescador. Decían que era demasiado noble para ensuciarse las manos, demasiado fuerte para quedarse en una aldea de pobres. Perseo sonreía. No sabía aún que los dioses lo estaban forjando, como el hierro se forja en el fuego. Una tarde, mientras pescaba solo, una tormenta cayó del cielo sin aviso. Los relámpagos bailaban sobre el mar y el joven sintió un trueno vibrar dentro de su pecho. Alzó la mirada y entre las nubes creyó ver un rostro inmenso, una barba como la espuma del océano y ojos de oro líquido. «Perseo». La voz llenó el aire, profunda como el trueno. «El tiempo de la infancia ha terminado. Pronto sabrás quién eres». El mar se calmó de repente. Solo el eco de su nombre quedó flotando en el viento. Cuando regresó a la aldea, su madre lo esperaba en silencio. No dijo nada, pero sus ojos lo sabían todo, porque el brillo en los ojos de su hijo no era humano. Era el reflejo de un dios. Esa noche, Dánae soñó con una serpiente de piedra, una cabeza con ojos ardientes y cabellos que silbaban como víboras. Y una voz, la misma del oráculo, le susurró en el sueño: «El hijo del trueno debe enfrentar a la mirada del abismo. Así lo han decidido los dioses». Dánae despertó temblando y abrazó a Perseo como si quisiera retenerlo del destino.
Pero los destinos escritos por los dioses no se borran con lágrimas humanas. En el horizonte, más allá de las costas de Sérifos, el Olimpo preparaba su siguiente jugada. Porque cada héroe necesita una prueba, y cada madre de un héroe debe aprender a dejarlo partir. Los mares que una vez salvaron a Perseo, pronto lo verían regresar como cazador de monstruos. Capítulo 3. La isla de Sérifos, donde el destino comienza a hablar con voz humana. Los dioses crean héroes, pero son los hombres quienes los hacen sufrir. El sol se derramaba sobre Sérifos como vino de oro. Era una isla humilde, coronada de olivos y mar, donde los hombres vivían con las manos agrietadas por el trabajo y el corazón dormido por la rutina. Allí, Perseo creció como uno más, ignorando que la sangre de un dios corría en sus venas. No tenía trono ni espada, solo una red, un remo y el silencio del mar como maestro. Pero en cada movimiento, en la forma en que miraba el horizonte, había algo distinto. Una fuerza contenida, una calma demasiado grande para un simple pescador. Los ancianos del puerto solían murmurar: ese muchacho, cuando camina el viento cambia dirección. Y aunque nadie entendía por qué, todos sentían que los dioses lo miraban de cerca. Solo Danae, su madre, sabía que el destino se aproximaba con pasos silenciosos. El banquete del rey. Una tarde las trompetas sonaron desde el palacio de piedra. El rey Polidectes, hermano de Dictis, anunció un banquete en honor a los héroes del mar. Perseo acudió junto a su madre. El salón estaba lleno de vino, risas y arrogancia. Polidectes, sentado en su trono de conchas y mármol, los observó con una sonrisa que no era amable. «Hermosa Danae», dijo alzando su copa, «dicen que los dioses te amaron, y viendo a tu hijo, empiezo a creerlo». La sala estalló en carcajadas. Danae bajó la mirada. Perseo apretó los puños. Polidectes lo notó, y en sus ojos brilló el veneno de la envidia. Durante días, el rey buscó un motivo para humillar al joven, hasta que un festín le dio la oportunidad. Todos los nobles ofrecían regalos para el rey: oro, caballos, espadas forjadas. Cuando llegó el turno de Perseo, no tenía nada que ofrecer. «¿Y tú, hijo del mar?», preguntó Polidectes con fingida curiosidad. «¿Qué me darás si no posees nada?». Perseo respondió sin pensar: «Te daré cualquier cosa que me pidas, majestad». Un silencio helado cubrió la sala. El rey sonrió, una sonrisa delgada como el filo de una daga. «Entonces tráeme la cabeza de Medusa». Las copas se detuvieron en el aire. Los hombres dejaron de reír. Medusa, el nombre que hacía temblar a los guerreros y rezar a los poetas. Una de las 3 gorgonas, monstruo de cabellos vivos y mirada que convertía en piedra. Polidectes sabía que era un mandato imposible. Era su manera de deshacerse del joven sin mancharse las manos. Perseo lo entendió al instante, pero en lugar de ceder, se irguió con una calma terrible. «Acepto tu desafío». Las antorchas parpadearon como si el viento hubiera pasado por el salón. Danae soltó un grito ahogado. «No, Perseo», pero el joven ya había hablado, y las palabras, una vez dichas, eran tan irrevocables como el destino mismo. Esa noche, madre e hijo se miraron a la luz del fuego. El silencio entre ellos era pesado, lleno de amor y de miedo. Danae temblaba. «No lo hagas. Es un truco, hijo mío. Morirás si lo intentas». Perseo tomó sus manos. «Madre, no soy un rey ni un soldado. Solo tengo mi palabra. Y si la rompo, ¿qué clase de hombre sería?». Las lágrimas rodaron por el rostro de Danae. Ella sabía que ya no hablaba con un niño, sino con un héroe que los dioses habían elegido. «Entonces que los dioses te guíen», murmuró, «y que la sangre de Zeus te proteja». Al amanecer, Perseo se presentó ante el templo. Dejó a un lado la red, la lanza y todo lo que tenía. Solo llevó consigo la determinación y el eco de su promesa. El mar se abría ante él brillante y sin límites. El viento olía a sal y destino. Y en el horizonte, entre las nubes doradas, una sombra descendía, una figura alada, con sandalias que ardían de luz, y una sonrisa tan veloz como el relámpago. Era Hermes, el mensajero de los dioses. «Así que tú eres el hijo de Zeus». La voz sonaba como un acorde entre cielo y tierra. «Ven conmigo, Perseo. Hay dioses que desean ayudarte, y otros que desean verte caer». Mientras el joven lo seguía, una ola rompió en la orilla, llevándose sus huellas. Y en el palacio, Polidectes reía, seguro de que nunca volvería a ver al hijo del mar. Pero los dioses ya habían escrito otra historia.
porque de todas las criaturas de la tierra, solo una podía mirar a la Gorgona sin convertirse en piedra: el elegido del trueno. El destino ya había lanzado su dado, y el mundo pronto conocería el nombre de Perseo. Capítulo 4. El desafío del rey Polidectes, donde la soberbia de un rey despierta la cólera de los dioses. Los reyes de los hombres olvidan que incluso sus coronas están hechas del polvo que los dioses pisan. El amanecer bañó las murallas de Sérifos en un resplandor de cobre. Las gaviotas volaban sobre el puerto, y el viento arrastraba el eco de un nombre que ya empezaba a convertirse en leyenda: Perseo. Mientras el joven preparaba su partida, el palacio de Polidectes despertaba con el veneno de la intriga. El rey, sentado en su trono de mármol, observaba el horizonte con una sonrisa seca. «Si el hijo del trueno quiere jugar a ser héroe», murmuró, «que lo haga». Pero ningún hombre regresa de la mirada de la Gorgona. A su alrededor, los cortesanos reían, aunque el miedo en sus ojos delataba que nadie se atrevía a desafiar a los dioses en voz alta. Mientras tanto, en la cabaña junto al mar, Dánae se arrodillaba ante el altar de Zeus. Sus manos temblaban, sus oraciones se mezclaban con el sonido de las olas. «Padre de los cielos», suplicó, «no te pido que lo salves del destino, solo que no lo olvides». Una brisa dorada pasó sobre ella, y por un instante creyó oír un trueno lejano, como una promesa que aún no se cumplía. El juramento del héroe. Antes de partir, Perseo caminó hasta los acantilados. Allí, donde el mar chocaba contra las piedras, levantó la vista hacia el cielo. «Zeus, si en verdad soy tu hijo», dijo con voz firme, «haz que mis pasos no sean en vano, que mi madre viva para ver mi regreso». El viento sopló con fuerza. El cielo se oscureció brevemente y un relámpago cayó sobre las rocas sin causar daño alguno. Era la respuesta del Olimpo. En su travesía, Perseo cruzó montañas, valles donde los hombres ya no osaban rezar, y ríos donde el tiempo parecía detenerse. Cada paso era una despedida, de su infancia, de su miedo, de la vida sencilla que había conocido. Y cuando el sol se escondía tras los montes, el joven sintió una presencia a su espalda, el mensajero del Olimpo. Un soplo de viento, y ante él apareció Hermes, con sus sandalias aladas y una sonrisa que parecía hecha de trueno y fuego. «Valiente pero imprudente», dijo el dios caminando en círculos alrededor del muchacho. «¿Sabes lo que has prometido? Ni los hombres más sabios buscan a Medusa». «No puedo dar marcha atrás», respondió Perseo. «Un rey me retó, y yo juré». Hermes lo observó con interés. En su mirada había algo más que burla. Había respeto. «Entonces no irás solo. Hay quienes en el Olimpo creen que la valentía debe ser recompensada». Dicho esto, levantó su mano y el aire tembló con un destello dorado. De la luz emergió una mujer de ojos grises como la tormenta, Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra justa. «El don de los dioses, hijo de Zeus», habló Atenea, su voz tan clara que parecía cortar el aire. «Tu causa no es la de un simple mortal. Te enfrentarás a un horror que ningún hombre puede mirar sin perder su alma». Extendió su brazo y en sus manos apareció un escudo pulido como un espejo, tan brillante que reflejaba el cielo mismo. «No mires a la Gorgona directamente. Usa mi escudo y deja que su mirada se pierda en su propio reflejo». Hermes sonrió y añadió: «Y toma también esto, hermano del trueno». De su cinturón tomó una espada curva, ligera como el viento, hecha del mismo metal con que los dioses forjan los rayos. Ninguna piedra, ni piel, ni sombra puede resistir su filo. Perseo cayó de rodillas. «No soy digno de estos dones». Atenea se inclinó y tocó su frente. «La dignidad no se hereda, se demuestra. Demuestra que los hombres aún pueden honrar a los dioses». Y con un parpadeo de luz, ambos desaparecieron. Perseo quedó solo, con el escudo de la sabiduría y la espada del viento. El mar rugía debajo de él, como si el mundo reconociera su nueva forma. Ya no era el pescador de Sérifos. Era el hijo del trueno, el cazador elegido para mirar al abismo y no caer. El despertar del rey. En su palacio, Polidectes soñó esa noche con fuego. Vio el cielo abrirse y una figura alada descendiendo con una espada de luz. Despertó empapado en sudor y el sonido de los truenos golpeó su ventana. «No, es imposible». Pero el trueno respondió como una carcajada lejana. Y así, mientras el miedo comenzaba a roer el corazón del rey, Perseo avanzaba hacia el norte, siguiendo la ruta que lo llevaría hasta las Grayas, las 3 brujas ciegas que conocían el camino al reino de las Gorgonas. El cielo olía a presagio, el mundo contenía el aliento. Porque donde camina un hijo de Zeus, la historia deja de ser rumor y se convierte en eternidad. Capítulo 5.
el regalo de los dioses, donde el valor del hombre se encuentra con la astucia de los inmortales. Los dioses ofrecen sus dones, pero solo los valientes saben sostenerlos. El viento del norte silbaba entre las rocas negras de Tartesos, una región donde el sol parecía no llegar jamás. Allí, entre montañas que dormían bajo la bruma, Perseo buscaba a las grallas, las tres brujas que compartían un solo ojo y un solo diente, guardianas del secreto que conducía al reino de las Gorgonas. El joven avanzaba con paso firme, cubierto por un manto que Hermes le había tejido con el aliento de los vientos. A su espalda, el escudo de Atenea reflejaba la poca luz que el cielo concedía, y en su mano, la espada divina cantaba un murmullo bajo, como si tuviera hambre de destino. Las hermanas del ojo. Entre las sombras del valle apareció una cueva húmeda y profunda. Dentro, el aire olía a moho, a tiempo detenido y a promesas rotas. De allí salió un sonido áspero como huesos rozando piedra. Tres figuras se movían en la oscuridad, sus cuerpos encorvados, sus cabellos grises trenzados con raíces secas. Una de ellas sostenía un ojo reluciente en su mano arrugada, la otra un diente amarillento, y la tercera nada más que risa. ¿Quién camina en nuestra noche?, preguntó una voz vieja como la tierra. Perseo, hijo de Danae, respondió él sin vacilar. Busco el camino hacia las Gorgonas. Las tres se rieron, un sonido que helaba la sangre. Ah, el hijo del trueno quiere jugar con la muerte. Perseo se acercó, sus movimientos tan suaves como el silencio antes del rayo. Mientras hablaban, una de las grallas extendió su mano buscando el ojo, y en un parpadeo Perseo lo arrebató. Las tres gritaron como si les arrancaran el alma. «Devuélvelo, mortal insolente». El joven sostuvo el ojo entre sus dedos, la luz sobrenatural reflejándose en su escudo. «Lo devolveré, cuando me digáis lo que busco». Las brujas temblaron. Nunca un mortal las había desafiado. «Muy bien», sisió una de ellas. «Al norte del fin del mundo, donde las estrellas mueren sobre el hielo, allí duermen las Gorgonas. Pero necesitarás más que valor». Otra añadió: «Busca a las ninfas del crepúsculo. Ellas guardan los dones que ningún hombre ha poseído sin morir». Perseo asintió y arrojó el ojo hacia el suelo de piedra, donde rodó hasta las manos huesudas de las hermanas. Antes de irse, una de ellas murmuró: «Los dioses te aman, muchacho, pero el amor de los dioses siempre cuesta sangre». Las ninfas del crepúsculo. El camino lo llevó más allá de las montañas, hasta un valle cubierto por una niebla dorada. El aire olía a flores que no pertenecían al mundo de los hombres. Allí lo esperaban tres mujeres, bellas como la aurora, envueltas en velos que brillaban como el reflejo del agua. «Te enviaron las grallas», dijo una, su voz como la de un arroyo. «Eres el elegido para enfrentar a la maldición». De entre sus manos, una ofreció un yelmo negro, sin ornamentos, forjado con las sombras del reino de Hades. Quien lo lleve será invisible incluso a los ojos de los dioses. La segunda entregó una bolsa de cuero sagrado que parecía respirar por sí misma. «Guarda en ella lo que no puede ser destruido». Y la tercera, sonriendo apenas, le dio unas sandalias aladas más ligeras que el pensamiento. «Con ellas cruzarás los cielos y las aguas sin tocar la tierra». Perseo las recibió con gratitud, aunque sabía que cada don era también una prueba. «No temo a la muerte», dijo, «solo temo olvidar porque lucho». Las ninfas se inclinaron y una de ellas susurró: «Entonces recuerda esto. No todo monstruo nace del mal, ni toda victoria es pura». Con esas palabras, desaparecieron en un torbellino de luz. El héroe completo, el hijo de Zeus, se quedó solo una vez más, pero ahora llevaba consigo el poder del Olimpo. El viento sopló, levantando su capa como si lo saludara. Se colocó las sandalias aladas. El mundo se encogió bajo sus pies. Con un salto voló sobre los mares, dejando atrás islas y tempestades. Desde el cielo vio la tierra extendiéndose como un sueño. Por primera vez comprendió lo que significaba ser hijo de un dios, no tener miedo del abismo, la mirada del destino. Cuando el sol comenzó a hundirse en el horizonte, Perseo descendió sobre una isla cubierta de niebla negra. El aire estaba espeso, lleno de un olor a piedra y muerte. En la distancia oyó el silbido de serpientes y un eco que no era viento ni animal. Era el respirar de la eternidad, la presencia de aquello que los dioses mismos temían mirar. Perseo apretó el puño sobre la espada. El escudo de Atenea brilló débilmente bajo la luna, y así, entre sombras que parecían moverse solas, el joven héroe dio su primer paso hacia la guarida de las Gorgonas.
porque en el corazón del miedo, solo la luz de los valientes puede brillar sin apagarse. Capítulo 6. El rostro del destino, donde el valor enfrenta a la eternidad. El héroe no nace del poder, sino del instante en que decide no retroceder. La noche era un océano inmóvil. El aire pesaba como plomo, y la luna se escondía tras nubes que parecían llorar. En medio de aquel silencio, Perseo descendió sobre la isla de Estigia, la morada prohibida de las 3 gorgonas. Bajo sus pies la tierra estaba viva. Cada piedra, cada sombra respiraba una memoria antigua. Había estatuas diseminadas por doquier, hombres, bestias, guerreros, todos congelados en un grito eterno. Perseo lo comprendió de inmediato. No eran esculturas, eran víctimas. La cueva de los ecos. El héroe avanzó entre columnas de roca. Su espada, bañada por la sangre de los dioses, emitía un brillo leve, suficiente para guiarlo, pero no tanto como para despertar a aquello que dormía en las sombras. A cada paso, el sonido de su respiración parecía retumbar 1000 veces. Era la cueva quien lo observaba, no al revés. Entonces la escuchó. Un susurro. Luego otro. Voces de mujeres entrelazadas con el siseo de serpientes. ¿Quién osa perturbar nuestro sueño? Perseo apretó los dientes, recordando las palabras de Atenea. No mires a los ojos de la condenada. Usa el reflejo del escudo. La mirada de la gorgona no perdona ni a los dioses. La aparición de Medusa del fondo de la caverna emergió una luz verdosa, como el fuego de un pantano maldito. Y entonces la vio. Medusa. Su piel era de mármol oscuro, su cabello una tormenta de serpientes que silbaban con odio antiguo. En sus ojos, 2 pozos de eternidad, ardía la maldición de los dioses. No había maldad en su rostro, solo una tristeza tan profunda que dolía mirarla. Durante un instante Perseo dudó. ¿Cómo puede un héroe matar a alguien que fue víctima antes que monstruo? Pero la voz de Hermes resonó en su mente. No pienses, hijo del trueno, actúa, porque incluso la compasión puede ser mortal. El duelo de la luz y la piedra. Perseo se colocó el casco de Hades. Su cuerpo desapareció ante los ojos del mundo. Invisible dio un paso, luego otro. Las serpientes levantaron la cabeza inquietas. Huelo la respiración de un mortal, susurró Medusa. Sus palabras eran fuego helado. Perseo levantó el escudo de Atenea, usando su superficie bruñida para reflejar la silueta del monstruo. Avanzó sin mirar directamente. El eco del metal chocando con la piedra llenó el aire. Cada segundo era una eternidad. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, alzando su espada, gritó el nombre de su madre, Danae, y dejó caer la hoja divina en un arco de fuego. Un grito desgarró el mundo. Las serpientes chillaron, la tierra tembló. Y luego, silencio. La muerte de la maldición. El cuerpo de Medusa cayó lentamente, como si incluso la muerte tuviera compasión. De su cuello brotó una luz dorada, y de esa luz nació Pegaso, el caballo alado de la eternidad. Perseo, atónito, cayó de rodillas. El aire se llenó de un aroma dulce, ni de vida ni de muerte, sino de liberación. Así que de la desgracia nace la belleza, pensó el héroe, y del fin el principio. Con delicadeza tomó la cabeza de Medusa, la guardó en la bolsa sagrada de las ninfas, y el silencio volvió a reinar. El retorno del héroe. El sol asomaba en el horizonte cuando Perseo emergió de la cueva. El casco de invisibilidad aún cubría su rostro, pero en sus ojos brillaba algo más fuerte que la luz, el conocimiento del sacrificio. Pegaso, nacido de la sangre de una maldita, se acercó al héroe y agachó la cabeza. ¿Vienes conmigo?, susurró Perseo. El caballo relinchó suavemente, y con un salto los dos se elevaron al cielo, atravesando las nubes, dejando atrás la isla del terror, que poco a poco se disolvía bajo el amanecer. Epílogo del vuelo. Desde las alturas, Perseo miró el mundo extenderse bajo sus pies, los mares, los reinos, las montañas doradas. En su mente resonaban las palabras de las ninfas: no todo monstruo nace del mal. Y en su corazón, la certeza de que los dioses no crean héroes, solo les ofrecen caminos imposibles para probar su alma. Perseo, el cazador de monstruos, el hijo del trueno y de la compasión, voló hacia su destino, llevando en sus manos la cabeza que podía convertir al mundo en piedra, pero también el corazón que podía volverlo humano. Porque el verdadero poder no está en la espada, murmuró el viento, sino en aquel que sabe cuándo no usarla. Capítulo 7. Pegaso y el regreso al reino de los hombres. El amanecer se derramaba sobre el mar como un vino dorado,
y el rumor de las olas parecía entonar un himno antiguo. Perseo, montado sobre el lomo resplandeciente de Pegaso, cruzaba los cielos con la cabeza de Medusa guardada en la bolsa sagrada. El viento le golpeaba el rostro, fresco y salado, y en su pecho latía una mezcla de gloria y melancolía. Había vencido al monstruo, pero la victoria no tenía sabor a triunfo, sino a destino cumplido. Por primera vez comprendió lo que los dioses nunca dijeron: cada hazaña cuesta una parte del alma. Pegaso avanzaba con fuerza divina, sus alas cortaban las nubes y su silueta brillaba como un cometa sobre las montañas de Grecia. Abajo, los campos despertaban lentamente, los pastores levantaban la vista y murmuraban oraciones, creyendo ver a un dios. Pero Perseo no se sentía un dios. Era un hombre, cansado y marcado por lo que había visto en los ojos de Medusa, el reflejo del castigo eterno. Atravesó islas, mares y tempestades. En su mente, las voces de los dioses aún resonaban como ecos de una promesa olvidada. Atenea le había dicho: no regreses sin traer justicia, hijo de Danae. Hermes, en cambio, había sonreído con tristeza. La justicia de los hombres rara vez se parece a la de los dioses. Aquellas palabras lo acompañaban como sombras, mientras el cielo se tornaba violeta y el día se disolvía en oro y fuego. En la distancia apareció la isla de Sérifos, su hogar de juventud, donde su madre Danae seguía prisionera del rey Polidectes, el hombre que había intentado obligarla a casarse y que había enviado a Perseo a una muerte segura. El héroe descendió con el corazón endurecido. Los guardias del puerto corrieron despavoridos al ver al joven descender del cielo sobre un caballo alado. Las puertas del palacio se abrieron de par en par y Polidectes, engalanado con oro y arrogancia, salió al encuentro del hijo del trueno. Fingió sorpresa, pero sus ojos destilaban miedo. ¿Has vuelto, mortal temerario?, dijo el rey, riendo forzadamente. ¿Dónde está el monstruo que tanto temías? Perseo se mantuvo en silencio. Sus manos se alzaron lentamente, y del interior de la bolsa sagrada comenzó a emanar una luz fría, casi divina. Aquí está tu deseo, mi rey, susurró Perseo. Mira y sé testigo del poder de tus propias ambiciones. Entonces levantó la cabeza de Medusa. Por un instante todo se detuvo. El aire se volvió piedra. El sol se apagó y la sala entera quedó atrapada en un silencio sin respiración. Polidectes gritó, pero su voz se quebró en medio del terror. Su rostro se endureció, su piel se cubrió de grietas de mármol y su cuerpo cayó inmóvil, convertido en estatua para la eternidad. Los cortesanos corrieron, pero la maldición los alcanzó como un viento invisible. En menos de un suspiro, el palacio entero se transformó en un mausoleo de piedra. Solo Danae, protegida por el velo de Atenea, quedó libre. Perseo cayó de rodillas ante su madre. Danae, con lágrimas en los ojos, acarició su rostro. Hijo mío, no te reconozco. Tus ojos son los de un dios. Pero Perseo negó con suavidad. No, madre, son los de un hombre que ha visto demasiado. En el exterior, Pegaso relinchó impaciente. El héroe levantó la vista y comprendió que su destino aún no había terminado. Había derrotado al monstruo, liberado a su madre, pero la profecía seguía viva, escondida en algún rincón del tiempo. Esa misma noche, mientras los aldeanos encendían antorchas y levantaban cánticos en su honor, Perseo subió a una colina solitaria. Desde allí, miró el horizonte y habló al viento. Si los dioses me observan, sabrán que no los sirvo. No lucho por ellos, sino por la luz que los hombres han olvidado. En el cielo un trueno distante respondió, y el héroe entendió que Zeus lo había escuchado. Durante días viajó con Pegaso, cruzando valles y ríos hasta llegar a tierras desconocidas donde el rumor de su hazaña se adelantaba a su llegada. Los reyes lo recibían con temor, los pueblos con esperanza. Algunos lo llamaban el elegido de Atenea, otros el cazador de sombras. Pero en su interior, Perseo seguía siendo el niño que una vez flotó en un cofre de madera sobre un mar indiferente. No había olvidado su origen ni el sabor del miedo. Una tarde, mientras descansaba junto a un río, Pegaso inclinó la cabeza hacia el agua. En el reflejo, Perseo vio el rostro de Medusa. No como monstruo, sino como mujer. Sus ojos no eran de piedra, sino de tristeza. ¿Por qué me miras aún?, preguntó el héroe en voz baja. El reflejo sonrió con ternura. Porque los verdaderos monstruos no son los que tienen serpientes en el cabello, sino los que olvidan porque luchan. La imagen se desvaneció, pero las palabras quedaron clavadas en el alma de Perseo. Cuando el sol comenzó a ponerse, volvió a montar a Pegaso. El viento se tornó dorado y el cielo se abrió como una herida luminosa. Voló hacia el norte, donde el destino lo aguardaba con el rostro de la tragedia.
Sabía que un día, sin saber cómo, su camino se cruzaría con el del viejo rey Acrisio, su abuelo, el hombre que lo había condenado a morir antes de nacer. Y en ese encuentro la profecía del oráculo se cumpliría, sin ira ni gloria, solo con la fría precisión del destino. Pero esa noche, mientras volaba entre las estrellas, Perseo cerró los ojos y por un instante se permitió soñar. Soñó con un mundo donde los dioses no jugaran con los hombres, donde la justicia no naciera del miedo, donde el amor fuera más fuerte que la piedra, y el cielo, como si lo escuchara, destelló en mil luces. El héroe sonrió. Aún quedaban monstruos que cazar, sí, pero también quedaba esperanza. Mientras haya luz en el corazón del hombre, pensó Perseo, ninguna oscuridad será eterna. Capítulo 8. Andrómeda y el mar de sombras. El viento del norte soplaba con un lamento antiguo, arrastrando el olor de la sal y la tragedia. Pegaso volaba alto, y bajo sus alas el mar se extendía como una planicie infinita de plata y oscuridad. Perseo había escuchado rumores de una costa lejana, donde una princesa sería sacrificada a un monstruo nacido de la furia de los dioses. No sabía por qué esa historia lo llamaba, pero algo en su pecho ardía como una llama vieja, como si el destino mismo lo empujara hacia ese horizonte. Había derrotado a Medusa, había desafiado a los reyes, pero ahora sentía que lo que lo aguardaba no era una batalla más, sino una revelación. Cuando llegó a las costas de Etiopía, el día moría en tonos de fuego y sangre. Las olas golpeaban los acantilados con fuerza salvaje y en la playa una multitud lloraba. Entre ellos un rey con corona desgastada se arrodillaba en la arena, mientras sacerdotes elevaban cánticos hacia un altar cubierto de flores marchitas. Y allí, encadenada a una roca bañada por la espuma del mar, estaba ella, Andrómeda, hija de Cefeo y Casiopea, sacrificada por la arrogancia de su madre, que había osado proclamarse más hermosa que las ninfas del océano. Perseo descendió como una estrella que cae del cielo. Los hombres retrocedieron creyendo que era un dios, pero él no miró a nadie más que a ella. Su piel tenía el brillo pálido de la luna y su mirada, pese al miedo, contenía una serenidad que lo desarmó. No había rencor ni súplica, solo una aceptación dulce y terrible. ¿Por qué no huyes?, preguntó él acercándose. Porque el destino no se esquiva, respondió ella, solo se enfrenta. En ese instante un rugido estremeció el mundo. El mar se abrió como una herida viva, y de sus entrañas emergió el Kraken, la bestia de Poseidón, con tentáculos tan vastos como torres, ojos que ardían como brasas y una voz hecha de tormenta. Los sacerdotes gritaron, el rey cayó de rodillas y los cielos se oscurecieron. Perseo sintió el peso del miedo, pero también la presencia de los dioses. Atenea desde el viento susurró, «Recuerda, hijo mío, que la fuerza no está en la espada, sino en lo que proteges». Desenvainó la hoja divina, pero sabía que ningún acero podría matar algo nacido del mar eterno. Pegaso relinchó impaciente. Perseo lo montó y juntos ascendieron entre los relámpagos. La criatura alzó su cuerpo colosal, y del agua brotaron olas que parecían montañas. Los hombres en la costa se aferraron a la tierra, rezando. En el aire, el héroe abrió la bolsa sagrada. El viento se detuvo. El mar contuvo su respiración. «Por la luz y por el amor», gritó Perseo, y alzó la cabeza de Medusa hacia el monstruo. En el instante en que los ojos del Kraken se cruzaron con aquella mirada maldita, el mar rugió con un bramido final. La carne se endureció, el agua se transformó en cristal y la bestia quedó petrificada, congelada en mitad del océano, con la furia detenida por la eternidad. Las olas se aquietaron y el silencio descendió como un milagro. Perseo descendió lentamente. El pueblo lo observaba, mudo, incapaz de comprender si era hombre o dios. Rompió las cadenas de Andrómeda con un golpe de su espada y ella cayó en sus brazos. Durante un momento ninguno habló. Solo se escuchaba el murmullo del mar, ahora en calma, como si quisiera pedir perdón. «¿Quién eres?», susurró ella. «Soy solo un viajero», respondió él. «Pero hoy he encontrado un motivo para quedarme». Los días siguientes fueron como un sueño. El pueblo celebró con banquetes y ofrendas, y los templos repicaron campanas en honor a Perseo. Cefeo ofreció su trono, pero el héroe rehusó. «No nací para reinar, sino para volar». Aún así, Andrómeda lo miraba con esa mezcla de admiración y ternura que solo las almas destinadas comparten. Una noche, bajo un cielo cubierto de constelaciones, ella se acercó y dijo, «Dicen que los héroes pertenecen al cielo, pero si tú te vas, ¿qué quedará para nosotros?». Perseo la miró largo rato. «Los héroes mueren, Andrómeda», respondió suavemente. «Pero el amor convierte la memoria en eternidad.
y entonces la besó. Fue un beso lento, tembloroso, donde se fundieron la gloria y la fragilidad humana. Por primera vez desde que había tomado la espada, Perseo se sintió en paz. Pero el destino no conoce descanso. Una mañana, mientras las gaviotas dibujaban círculos sobre el mar petrificado del Kraken, Hermes apareció ante él con su bastón alado y una sonrisa triste. Los dioses te observan, Perseo. Han visto tu valor y tu compasión, pero el hilo del oráculo aún no se ha roto. Debes regresar a Grecia. El pasado te espera. Perseo comprendió. Abrazó a Andrómeda y prometió volver. Ella le entregó un velo bordado con hilos de plata. «Llévalo contigo», dijo, «para que el viento nunca te olvide». Él montó a Pegaso, y cuando el sol nació sobre el mar, el héroe se alzó una vez más al cielo, llevando consigo la cabeza del monstruo, el recuerdo del amor y el presagio del fin. Mientras ascendía, el mar bajo él brilló como un espejo. En su reflejo, vio por un instante los rostros de todos los que había salvado, y también los de aquellos que había perdido. Supo entonces que cada victoria era una herida más en la historia de los hombres. Pero no se detuvo, porque Perseo, el cazador de monstruos, había comprendido al fin que no luchaba contra las bestias del mundo, sino contra la oscuridad que dormía en el corazón de los dioses y de los hombres. Y mientras el cielo se abría ante él, el viento susurró su nombre como una plegaria. Perseo, el que venció a la sombra. Capítulo 9. La cabeza del monstruo. El amanecer lo encontró volando sobre un mar en calma, con el cuerpo cansado y el alma dividida entre la gloria y el peso del silencio. Pegaso surcaba el aire con la ligereza de una plegaria, pero en la bolsa colgada al costado de Perseo, la cabeza de Medusa parecía latir con vida propia. A veces, incluso a través del cuero, podía sentir su respiración helada, como si la muerte misma todavía lo siguiera desde las sombras. El héroe había salvado a una princesa, había desafiado a los dioses del mar, pero en el fondo de su corazón empezaba a nacer un miedo distinto. No era miedo al enemigo, sino al poder que llevaba consigo. Aquella cabeza petrificadora, aquella reliquia del horror, era tanto un trofeo como una maldición. Cada vez que la tocaba escuchaba voces, ecos antiguos, susurros de mujeres transformadas en serpientes, recordándole que ninguna victoria es gratuita. Atravesó islas, montañas y desiertos, pero el mundo ya no le parecía igual. Las gentes lo recibían como a un dios, ofreciéndole oro, vino, mujeres, coronas. Y sin embargo, cada vez que sonreía, sentía que algo dentro de él se oscurecía, porque sabía que la mirada de Medusa estaba todavía allí, dormida, esperando el momento de despertar. Una noche, acampado en un valle cubierto de niebla, Perseo abrió la bolsa solo para mirar una vez más lo que había vencido. Dentro las serpientes aún se movían, lentas, como si soñaran, y en su rostro muerto los labios parecían murmurar su nombre. Perseo. Una voz suave y helada llenó el aire. Él retrocedió, pero no soltó la bolsa. «¿Por qué me temes?», susurró la cabeza. «Tú y yo somos lo mismo. Fuiste creado para matar, igual que yo». El héroe cayó de rodillas con el sudor corriéndole por la frente. «¡Calla!», gritó, pero la voz seguía. «Crees que eres libre, pero no eres más que la espada de los dioses. Ellos te usan como usaron mi belleza, como castigan la desobediencia con monstruos». Y entonces el silencio volvió, tan absoluto que incluso el viento dejó de soplar. A la mañana siguiente, cuando Pegaso alzó el vuelo de nuevo, Perseo no miró atrás, pero desde aquel día, cada sombra a su alrededor parecía moverse un poco diferente. Cruzó las montañas del norte, donde la nieve cubría los caminos y el aire olía a hierro y soledad. Allí encontró a un viejo sabio, ciego, que habitaba en una cueva adornada con símbolos olvidados. El hombre lo reconoció sin necesidad de verlo. «Traes contigo algo que no pertenece al mundo de los vivos», dijo, «y mientras lo lleves, tu destino no será tuyo». Perseo lo escuchó en silencio. El sabio continuó: «La cabeza del monstruo no fue creada para matar hombres, sino para recordarles el precio de la soberbia divina. Los dioses te la dieron no como un arma, sino como una prueba. ¿Tendrás el valor de renunciar a ella cuando llegue la hora?». Esa noche Perseo no pudo dormir. Soñó con Andrómeda, con su mirada pura y su voz entre las olas. Soñó que la tocaba y ella se convertía en piedra. Despertó gritando, con lágrimas en los ojos. Miró el horizonte y supo que el camino lo llevaba de vuelta a casa, pero que ya no era el mismo joven que partió. Cuando por fin divisó las costas de Argos, el cielo estaba cubierto de nubes negras. Los rayos caían sobre los acantilados como si el Olimpo entero lo vigilara. Allí, en la tierra que lo vio nacer,
lo esperaba un destino que los dioses habían tejido con hilos de tragedia, porque el oráculo había hablado mucho antes de su nacimiento. El hijo de Dánae traerá la muerte al rey Acricio, aunque no por odio, sino por el giro del destino. Y Perseo lo sabía. Sabía que para cerrar el ciclo debía enfrentarse no solo al monstruo, sino a la sangre que lo había negado. Mientras el viento agitaba su capa y Pegaso relinchaba inquieto, el héroe abrió la bolsa una vez más. Dentro, la cabeza de Medusa lo miró con una serenidad terrible. Ya no hablaba, ya no maldecía, solo lo observaba como si lo invitara a comprender. «Quizás tú también fuiste víctima», murmuró Perseo. «Y tal vez en tu muerte yo me convertí en otro tipo de monstruo». El sol rompió las nubes en un rayo de oro. Perseo cerró la bolsa y miró hacia la ciudad de su infancia. El héroe regresaba, pero no como un salvador. Regresaba como un hombre que había visto el rostro del poder y comprendido que toda gloria nace de una herida. Capítulo 10. El hijo del destino. El mar rugía detrás de él como si intentara retenerlo. Perseo avanzaba solo, con la bolsa de cuero colgada al costado y la mirada fija en las torres de Argos, la ciudad que lo había negado. El aire olía a lluvia y a destino. En los muros, las antorchas titilaban como ojos de los dioses observando su retorno. Habían pasado años desde que su madre, Dánae, fue encerrada por el miedo de un rey. Acricio, su abuelo, había creído desafiar a la profecía, pero los dioses no olvidan las palabras pronunciadas por la Pitia. De tu sangre nacerá aquel que traerá tu fin. Y ahora, el hijo de aquella sangre prohibida regresaba. Pegaso lo esperaba en la colina, inmóvil bajo el trueno. Perseo se quitó el casco alado y miró hacia el cielo. Por un instante creyó ver entre las nubes el brillo frío de Atenea, la diosa que lo había guiado. Pero esta vez no había voz divina, ni promesa de gloria. Solo el silencio del hombre que ha cumplido su destino, aunque no lo desee. Entró en la ciudad al amanecer. Los ciudadanos se arrodillaban a su paso, asombrados por el héroe que volvía del fin del mundo. Algunos lo llamaban el elegido, otros el vengador de los dioses. Pero él no era ni uno ni otro. Era un hijo que venía a cerrar un ciclo que jamás pidió comenzar. El palacio de Acricio lo recibió con el eco de los pasos sobre el mármol. En la gran sala, el viejo rey estaba sentado en su trono, la corona torcida, los ojos nublados por los años y el miedo. Al verlo, palideció. «Tú», susurró. «No puede ser». Perseo se detuvo a unos pasos con la lluvia empapando su capa. «He vuelto, abuelo», dijo con voz serena. «No para destruirte, sino para darte paz». Acricio se incorporó con esfuerzo. «Mentiras», rugió. «Tú eres el cumplimiento de la maldición, el hijo que los dioses enviaron para mi ruina». El héroe dio un paso adelante. «No soy un castigo, soy el fruto de tu miedo. Si hubieras creído en la vida en vez del oráculo, no estaríamos aquí». El anciano temblaba, su mirada alternando entre orgullo y desesperación. «Los dioses no mienten», murmuró. «Todo intento de huir del destino solo lo acerca más». El silencio cayó entre ambos. Fuera, el cielo rugía con un trueno largo, como si Zeus mismo observara la escena. Entonces Perseo abrió la bolsa y sacó la cabeza de Medusa, envuelta en un velo oscuro. La sostuvo con ambas manos. «Mira, abuelo, este es el rostro del miedo. Así luce cuando el hombre le da poder». Acricio retrocedió, los ojos desorbitados. «No, no te atrevas». Perseo no tenía intención de usarla. Solo quería mostrarle lo que había aprendido, que ningún poder divino vale más que la compasión de un hombre. Pero el destino, ese hilo que los dioses tejen sin descanso, decidió hablar por sí mismo. Un rayo cayó sobre el techo del palacio. El mármol tembló. El velo que cubría la cabeza se deslizó apenas un segundo, lo suficiente para que Acricio la mirara. El tiempo se detuvo. El viejo rey dio un paso atrás, con el rostro congelado por un terror absoluto. Y en un parpadeo, su piel se volvió gris, su carne endureció y su cuerpo se transformó en piedra. El trueno se apagó. El silencio volvió, pesado, eterno. Perseo cayó de rodillas con la cabeza entre las manos. No había querido hacerlo. No había querido matar. Y sin embargo, la profecía se había cumplido, exacta, cruel, inevitable. «Así juegan los dioses con los hombres», murmuró con voz rota. «Nos dan alas y luego nos arrancan el cielo». Durante horas permaneció allí, frente a la estatua de su abuelo, mientras la lluvia lavaba el polvo de piedra que había sido un rey.
En algún lugar del Olimpo, los dioses debieron sonreír, satisfechos de que el hilo del destino siguiera su curso. Pero para Perseo no había victoria, solo silencio. Al caer la noche, tomó el cuerpo petrificado y lo llevó hasta los acantilados. Allí, bajo el resplandor pálido de la luna, cavó con sus propias manos una tumba entre las rocas. «Descansa, rey de Argos», dijo, «que el mar te perdone y los dioses olviden». Pegaso lo observaba desde la altura, quieto como si entendiera que aquel entierro no era solo de un hombre, sino de una parte de Perseo que moría con él. Cuando terminó, el héroe montó al caballo alado y se elevó al cielo. Detrás de él quedaba la ciudad, las luces de las antorchas y una estatua convertida en leyenda. Voló durante días, sin rumbo. En su mente resonaban las palabras del sabio: la cabeza del monstruo no pertenece al mundo de los vivos. Y así, al llegar a las costas de Serifos, encontró el templo de Atenea, donde todo había comenzado. Entró sin hablar. Se arrodilló ante la estatua de la diosa y depositó la cabeza de Medusa a sus pies. «Toma lo que nunca debí portar», susurró. «Que el miedo vuelva al lugar de donde vino». La piedra tembló. Los ojos de la estatua brillaron con una luz azulada y la cabeza desapareció entre las sombras del altar. Una voz, suave como el viento, habló desde el mármol. «Has cumplido lo que estaba escrito, hijo de Dánae, pero lo que te hace héroe no es tu espada, sino tu compasión». Perseo inclinó la cabeza. Por primera vez desde su nacimiento se sintió libre. Al salir, el amanecer teñía el horizonte de oro y carmesí. Andrómeda lo esperaba junto al mar, con los ojos llenos de amor y lágrimas. «Terminó», dijo él. «No», respondió ella sonriendo. «Apenas comienza». Pegaso relinchó suavemente. El sol ascendía y con él el nombre de Perseo se elevaba hacia la eternidad. El cazador de monstruos, el hijo del destino, el hombre que miró al horror y eligió la misericordia. Y así, en los cantos de los poetas y las olas del tiempo, su historia quedó grabada no como la de un asesino de dioses, sino como la de aquel que devolvió la humanidad a los héroes. Capítulo 11. El legado del héroe. El amanecer se alzaba sobre el mar Egeo, y las aguas reflejaban un oro líquido que parecía extenderse hasta los confines del mundo. En la orilla, Perseo y Andrómeda observaban cómo el sol nacía, lento, sereno, como si el propio cielo quisiera celebrar el fin de una era. El viento soplaba desde las islas cercanas, llevando consigo el rumor de un nombre: Perseo, el hijo del destino. Habían pasado muchas lunas desde que el héroe regresó del templo de Atenea. En Serifos, los pueblos hablaron de su gesta con la voz temblorosa del asombro. El rey Polidectes había caído bajo el peso de su ambición, y la madre de Perseo, Dánae, al fin conocía la paz que los dioses le habían negado durante tantos años. Pero Perseo ya no era el joven impetuoso que desafiaba al oráculo, ni el guerrero que cortaba cabezas de monstruos. Era un hombre cansado de las batallas, y su mirada buscaba algo más grande que la gloria: la paz. Una tarde, mientras el cielo se teñía de violeta, Andrómeda le tomó la mano. «No naciste solo para pelear, amor mío», le dijo. «Los dioses te forjaron con fuego, pero el fuego también puede alumbrar un nuevo mundo». Y así, juntos, partieron hacia el norte, hacia las tierras fértiles que un día serían conocidas como Micenas. Allí, entre colinas cubiertas de olivos y ríos cristalinos, fundaron su reino. Los hombres lo llamaron Tirinto, el refugio del héroe. Bajo su mando, la ciudad creció no por la fuerza de las armas, sino por la justicia de su palabra. Perseo gobernó con la templanza de quien conoce el peso de la sangre derramada. No había castillos de mármol ni tronos de oro. Solo un salón abierto al viento, donde los ancianos podían hablar y los guerreros rendir sus espadas. La espada, decía, no debe ser una corona, sino una promesa. Los días transcurrieron entre cosechas, nacimientos y canciones, y aunque los bardos seguían cantando sus gestas, la muerte de Medusa, la caída del Kraken, la profecía del oráculo, Perseo no intervenía. Sonreía, dejándolos inventar, porque comprendía que las leyendas no pertenecen a los héroes, sino a quienes las necesitan. Sin embargo, los dioses nunca olvidan a sus hijos. Una noche sin luna, mientras dormía junto a Andrómeda, un trueno desgarró el cielo. El viento helado del Olimpo entró en su morada y una luz azul descendió sobre él. Era Atenea. «Tu historia ha sido escrita», dijo la diosa, «pero los hombres son frágiles y sus palabras se borran con el tiempo. ¿Qué quieres que recuerden de ti, hijo de Zeus?» Perseo se incorporó, con el cabello aún dorado por los reflejos del rayo. «Que recuerden», respondió lentamente, «que incluso los hijos de los dioses pueden elegir la bondad».
Atenea sonrió, una sonrisa triste, como si supiera que la eternidad pesa más que la carne. Entonces vivirás en las estrellas, murmuró, no en los templos ni en las guerras, sino en el cielo que los hombres miran cuando buscan esperanza. Y con un gesto de su lanza, la luz lo envolvió. Andrómeda, que había despertado por el resplandor, se aferró a él con lágrimas en los ojos. «No me dejes, Perseo», susurró. Él la abrazó, su voz apenas un hilo entre el estruendo del trueno. «Nunca te dejaré. Donde haya estrellas, ahí estaré». La luz estalló como una aurora. Y cuando el silencio regresó, solo quedaba el murmullo del mar y una constelación recién nacida en el firmamento. Los sabios la llamarían Perseo, el cazador del cielo, aquel que aún sostiene la cabeza de Medusa entre las estrellas, recordando a los hombres que el coraje puede vencer al miedo. Andrómeda vivió largos años después de su partida. Cada noche salía al balcón del palacio y miraba el cielo, buscando la figura de su amado entre las luces. Los sacerdotes decían que la estrella más brillante era su corazón, que aún latía por ella. Y así, cuando su tiempo llegó, Atenea la llevó también al cielo, para que se sentaran juntos en la bóveda eterna, unidos por la memoria del amor. En los siglos siguientes, los poetas cantarían su nombre en templos y plazas. Los niños jugarían a ser Perseo levantando espadas de madera contra los monstruos de la noche. Los reyes invocarían su valentía antes de entrar en batalla. Y aunque los imperios caerían y los dioses serían olvidados, la historia del cazador de monstruos sobreviviría al polvo y a las guerras. Porque los héroes no mueren, se transforman. Se vuelven voz en el viento, destello en el agua, eco en los corazones que aún creen en la justicia. Y cuando un hombre se levanta para proteger a los débiles, cuando una mujer desafía el miedo con los ojos abiertos, allí está Perseo. Allí está su legado. El mar sigue golpeando las costas de Grecia como lo hacía en los días antiguos. Las estrellas siguen girando sobre las ruinas de Tirinto, y cada vez que una ola rompe en la arena o una chispa brilla en la noche, un susurro parece decir: «No temas a los monstruos. El héroe que los venció aún vive en ti». Capítulo 12. El cazador de la eternidad. Las noches de Grecia tienen una forma particular de respirar. No es el silencio lo que domina, sino una especie de música antigua que nace de las olas, del viento y de las piedras que recuerdan. Bajo ese cielo los hombres aún miran hacia arriba buscando sentido en las luces que titilan como ojos divinos. Entre ellas hay una constelación que brilla más fuerte cuando el mar está en calma. La figura de un guerrero que alza la espada hacia el infinito. Su nombre es Perseo. Dicen que después de su ascensión los dioses discutieron durante días sobre dónde colocar su espíritu. Zeus quería que habitara en el cielo más alto, junto a los héroes de fuego. Poseidón, hermano de su sangre, pidió que se quedara sobre el mar, guardando las rutas de los navegantes. Pero fue Atenea quien habló con la voz que termina toda disputa. Perseo pertenece a ambos, al mar que lo crió y al cielo que lo hizo eterno. Y así fue. Desde entonces, su figura se alza entre las estrellas del norte, rodeada por las sombras de Medusa y Andrómeda, eternamente unidas en un baile silencioso. Las noches claras lo muestran sosteniendo la cabeza de la Gorgona, no como trofeo, sino como símbolo, el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Los hombres de los siglos siguientes lo invocaron con nombres distintos: Perseos, Perseus, el cazador del norte. Pero todos contaban la misma historia, la de un héroe que no huyó del destino, sino que lo abrazó hasta fundirse con él. A veces, los marineros que se extravían en el Egeo aseguran escuchar una voz entre las olas. No es el rugido de Poseidón ni el canto de las sirenas, sino un susurro cálido que dice: «Sigue la estrella del cazador, ella te guiará a casa». Y cuando levantan la vista, allí está, el brillo de Perseo, suspendido sobre el horizonte, vigilante, eterno. Pero las leyendas, como los ríos, cambian de cauce. En los templos de Atenas, los poetas del mármol tallaron su rostro en las columnas, y en las plazas, los niños imitaban sus gestos, alzando espadas de madera hacia los monstruos invisibles del aire. Con el paso de los siglos, los reinos cayeron, los nombres de los dioses se olvidaron, y sin embargo su historia siguió viva, traspasando generaciones como una llama que nunca se apaga. En los tiempos de los hombres sin fe, cuando las estrellas parecían solo luces sin alma, aún había quien miraba al cielo y murmuraba: «Ahí está Perseo, el que venció al miedo». Y así, lo que comenzó como una profecía de muerte se convirtió en una canción de esperanza. Porque en el fondo, Perseo nunca fue solo un guerrero. Fue el espejo de la humanidad. El hijo que desafió al padre, el hombre que enfrentó al monstruo, el héroe que eligió la compasión antes que el poder.
Su gesta fue una parábola del alma, que el verdadero combate no es contra las bestias del mundo, sino contra las sombras que habitan dentro de nosotros. En los confines del Olimpo, donde el tiempo no tiene edad, Atenea todavía lo contempla. A veces, cuando la aurora tiñe las nubes de dorado, parece sonreír. Entre todos los hijos de Zeus, susurra, él fue el que aprendió a ser humano. Y Zeus, desde su trono de fuego, asiente con gravedad. Por eso lo hicimos estrella, para que los hombres recuerden que incluso los héroes deben amar. El mar sigue murmurando el nombre de Andrómeda, y las olas lo llevan hasta la costa donde el viento aún huele a olivo y a historia. Dicen que en las noches más tranquilas puede verse una sombra blanca sobre el agua. Pegaso, el caballo alado, volando sin jinete, buscando aún al héroe que un día montó sobre él para desafiar al destino. El mundo cambió, los templos se derrumbaron, las lenguas se mezclaron. Pero cada vez que una madre cuenta un cuento a su hijo sobre la valentía, cada vez que un hombre decide enfrentarse a su miedo, cada vez que alguien mira al cielo y siente que no está solo, Perseo renace. Porque los héroes verdaderos no viven en los libros ni en las coronas de los reyes, viven en los corazones que todavía creen en la luz. Y así termina la historia del cazador de monstruos, del hijo del trueno, del hombre que venció al destino para enseñar a los mortales el valor de la compasión. Su nombre se perderá entre idiomas y siglos, pero su fuego seguirá brillando en la noche, igual que el primer día que levantó su espada contra la oscuridad. El cazador mira hacia abajo desde su trono de estrellas. El mar duerme, y el mundo por un instante parece en paz. Allí donde el cielo y el mar se tocan, allí vive Perseo, eterno, silencioso, humano. Fin de Perseo, el cazador de monstruos. Epílogo. El eco de la eternidad. Dicen que cuando el viento sopla sobre las ruinas de Argos, todavía se escucha el sonido de unas alas doradas rozando el cielo. Es Perseo convertido en constelación, vigilando el horizonte donde alguna vez luchó por amor y libertad. Su espada descansa entre las estrellas, y la cabeza de Medusa, petrificada por la eternidad, brilla como una advertencia para los dioses y los hombres. Los poetas lo llaman el cazador de monstruos, pero los sabios saben la verdad. Perseo no mató bestias por gloria, sino para probar que incluso los mortales pueden vencer al destino. Así terminó su viaje, pero comenzó su leyenda. Porque mientras el cielo conserve su nombre, la valentía de Perseo nunca morirá.